Bien, entonces, como estábamos conversando, primer tema, la factura. ¿Qué cosas podrían ocurrirnos en el tema de la factura? Vamos a conversar un poquito. Bien, muchos de ustedes de repente están interesados en exportar, pero también venden localmente. Venden acá y también exportan. Entonces, pueden pasar varias cosas, sobre todo con los documentos contables. Justamente vamos a mostrarles algunos ejemplos que tenemos por acá. Primera pregunta, ¿la factura tiene que ser en español, en inglés? ¿Qué dicen ustedes? Bien, les cuento un poquito. El tema de la factura es un documento que por un lado te lo pide SUNAT o aduanas, que es la entidad tributaria en el Perú, y por otro lado te lo pide ¿quién? Tu cliente. Y no necesariamente los requisitos, el contenido de esta factura va a ser igual para SUNAT que para tu cliente, ¿correcto? Ese es un tema importante. Entonces, ¿qué dice SUNAT? Te dice, para que tú puedas emitir una factura, número uno, tu empresa tiene que estar creada, tienes que tener un RUC activo y adicionalmente, un poquito de contabilidad para repasar, tienes que tener tus libros legalizados, previamente, tus libros de compras y en este caso tu libro de ventas. Vas a la imprenta y puedes pedir que te emitan una factura, ya sea en español o ya sea en inglés, ambas son válidas. Yo recomiendo de que si vamos a hacer exportación, o hagámoslo en dos idiomas. En este caso ustedes ven, está hecho en español y en inglés. Bien, ven ahí, español e inglés. Lo importante para la SUNAT es que esté la información tanto de nosotros como exportadores, como la descripción del producto, la cantidad, precio unitario, precio total y otras variables que se deben poner en el documento. Entonces, en este caso, muchas de las imprentas autorizadas ya tienen modelos y pidamos si podemos modelos para exportación, que justamente tienen una estructura un poco más amplia, ¿correcto? Entonces, emitimos la factura. Recuerden, la factura tiene tres partes: emisor, nosotros nos la quedamos; SUNAT y cliente o usuario, que se entregan usualmente al comprador. Pero en este caso en particular, la hoja SUNAT la quedamos para entregarlo a la gente de aduanas, para que haya el proceso justamente de la DUA, y la nota o la parte que es usuario cliente, en teoría tenemos que entregárselo a nuestro cliente que está en el exterior, ¿correcto? Entonces, a ver, del cliente es bien interesante. Entonces tenemos tres partes, ¿no? Muchos ya lo saben, pero de todas maneras es bueno aclarar: emisor, SUNAT y usuario, ¿correcto? Esta me la quedo yo, esta se lo entrego a mi agente de aduanas y esta, entre comillas, tengo que entregárselo a mi cliente. Ahora, ¿qué sucede? Mi cliente, que imaginemos está en Estados Unidos, ¿conoce SUNAT? No, ellos trabajan con otra entidad tributaria en Estados Unidos y esa entidad tributaria le debe pedir de que la factura del invoice que reciba del exterior tenga cierta información, ciertos campos de información. Entonces, podría ser de que la factura que tengo yo no tenga todos los datos que requiere, en este caso, ¿quién? Mi cliente. Es más, inclusive esa factura va a llegar previamente ¿a dónde? Va a llegar a aduanas de destino. Y de repente esa factura es ambigua y le puede ocasionar problemas a mi cliente. Yo no quiero que pase eso, porque después ya no va a querer seguir siendo mi cliente. Ese es el problema. Y recuerden, yo he hecho ex-work, así que no me importa qué pase, pero en el fondo sí me importa, porque a la vez siguiente me puede afectar. Entonces, lo que uno debe hacer, y esto es básicamente experiencia, porque nos hemos equivocado, me incluyo yo también muchas veces, uno lo que tiene que hacer acá es hacer la factura y escanéala
y envíasela antes inclusive de hacer la exportación. Y dile a tu cliente en inglés o en español o en el idioma que esté, por favor, revisa la factura, que esta es la factura que te voy a enviar, revísala tú, mándala a tu agente de aduanas y también mándala a tu contador. Y que ellos tres, o tú por escrito, por correo, me digas de que estás conforme con la información, que es correcta. Y tú requieres ese correo de confirmación, y si no te pones terco hasta que no te envíe eso, y eso también lo pones en tu file de exportación. ¿Por qué? Porque me ha pasado que uno hace una factura de exportación, hace la exportación, envía la factura, y esa factura puede ser que me equivoqué yo, puede pasar, me puedo equivocar en algunos valores, puede ser que la información no esté clara y en aduanas le hacen problemas, puede ser de que su contador quiere que tenga otro concepto, muchas cosas pueden pasar, ¿correcto? Y al final, solucionar problemas cuando la exportación se fue es muy complejo. Por tanto, yo recomiendo, en exportación le llamamos pásale la pelota, ¿no? A lo Ronaldo, a lo Messi, pásale la pelota a tu cliente, que esté en sus manos. Y obviamente, si hay un error, hay tiempo para anular la factura y hacer otra. Puede pasar, el tránsito dura más de un mes o un mes. Llega, se hacen los trámites en aduana, pasan 15 días y de repente tu factura, tú aquí en la contabilidad que hiciste, y lo registraste. Entonces ya no se puede anular una factura, se tiene que hacer una nota de crédito, una nota de débito, pero no es lo mismo. Pero ahorita estamos en el tiempo de anular la factura y hacer una nueva. Es la gran diferencia que nos ofrece el tema de anticipación. Y aunque parezca esto tonto, es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Correcto? ¿Qué más nos ha pasado a mí y a mis clientes? ¿Qué más nos ha pasado? A pesar de que la información está correcta, mi cliente quiere que su invoice, su factura, tenga otro modelo, porque le facilita los trámites en aduanas, le facilita los trámites con su contador, en su empresa, etc. Entonces, yo podría emitir otra factura, podría hacer otra factura, ¿eso es válido? O sea, digamos que mi cliente me dice, ¿sabes qué, Edwin? Quiero que me hagas hazme quiero una factura que tenga este modelo. Vamos a buscar uno por acá. No tiene nada que ver con el tema comercial. Estamos básicamente hablando del tema de información. Digamos que mi cliente me dice, ¿sabes qué, Edwin? Quiero que me envíes ese modelo. Porque a mí me funciona mejor. Digamos, una factura. Factura, pero más detallada. Más detallada, pero él quiere que sea de esa manera. ¿Correcto? Es nuestro cliente. No lo querrá de repente por capricho, sino porque su contabilidad así lo requiere. Entonces, en ese caso, lo que uno puede hacer es hacer un invoice, uno mismo. Haces una hoja en Bond o en Excel, con tu logo, obviamente, y con todos los campos que te presenta tu cliente. Y la firmas, la sellas, y esa factura la envías vía DHL o FedEx a tu cliente en el exterior. Pero al mismo tiempo tienes que hacer tu factura de SUNAT, de todas maneras. Entonces, en otras palabras, no estás haciendo una exportación sin factura. Tu factura está. Simplemente que tu cliente requiere un documento con diferentes campos. Otra cosa importante, por un tema de transparencia, un tema correcto, la información que está acá tiene que ser igual a la información que está en ¿dónde? En tu factura. Sí, claro. ¿Hoy en día el tema va a ser exclusivamente de exportación o también de importación? Como dije en primera clase, exportación y luego importación. Sí, pero hay que para allá temprano. Sí, claro. Claro que sí. De todas maneras vamos a ver importación. Pero buena pregunta. ¿Y esto me sirve para mí si voy a importar? ¿Me sirve esto si voy a importar o no? Si inviertes los papeles. Tú debes pedirle a tu cliente, a tu proveedor,
Que te envíe, ¿qué cosa? El borrador de la factura. ¿Cuántos clientes he tenido yo en el curso, clientes a los que hemos asesorado, que no le pidieron nunca la factura a su cliente, llegó la mercadería y no hemos podido sacar la mercadería? En algunos casos hemos rogado al cliente, al proveedor, que nos cambie la factura y nos demoramos unos días o semanas, pagamos costos de almacenamiento, y en algunos casos hemos hecho abandono de mercadería. Entonces, uno aprende, a veces, como dicen los padres, a la mala, a los golpes. La idea justamente de la clase es de que ustedes no cometan los errores que cometemos los otros exportadores en los años anteriores. Justamente es minimicemos esos potenciales. Adelante, por favor. Minimicemos esos problemas. Una pregunta. Sí. Una vez que enviemos a nuestro cliente esa factura hecha en Excel, ¿no es cierto? Así es. Nosotros a la vez tenemos que emitir, así porque aquí es SUNAT. Claro, tú de todas maneras vas a emitir tu factura con los datos que SUNAT te dice. Y deberías enviarle a tu emisor también esa factura. Pero aparte, en una hoja bond, con un documento membretado, llenas un formato que él te pide. Otra vez, igual tienes que también enviárselo escaneado antes. Porque si llega otra vez más tarde, se va a demorar, ¿no? Las dos cosas. Y otra vez, la información es la misma, simplemente que en otra de repente hay más campos, en otra menos. Así es. Lo que no podemos hacer por un tema ético es que la información sea diferente. Eso sí deberíamos de tener presente. Te comento algunos casos. Puede ser que el cliente te pida que la misma factura, yo por ejemplo trabajaba mucho en el sector de commodities y a veces exportábamos unos concentrados de metales que tenían cobre, oro, plomo y zinc. Son una especie de... Las minas producen un material, digamos, mitad metal y mitad tierra, que se le vende a refinerías para que ellos lo conviertan en metal. Entonces, en algunas ocasiones, algunas aduanas de destino lo consideraban como un material de plata, porque tenía plata, pero otras lo consideraban un material de cobre, porque tenía cobre. Entonces, en realidad tenía de todo, pero dependiendo de las aduanas se valorizaba más la plata o el cobre. Entonces, teníamos que poner concentrados de plata, concentrados de cobre, detallado, o concentrado, un blend de cobre-plata, porque si no, había trabas, ¿no? China, por ejemplo, hubo épocas en las cuales permitía la exportación de estos productos, pero con determinados límites. Entonces había todo un tema que se tenía que describir. O sea, temas que son complejos, son un poco más complejos, ¿no? Entonces tenía que estar específicamente detallado, concentrado de cobre, plata, con tales características en el invoice que quería mi cliente, digamos, ¿no? Entonces son cosas que se trabajan. Y siguiendo con el tema, ¿no? Vamos un poquito por acá. Todos son en base a experiencias con mis alumnos, mis clientes que hemos tenido en mi empresa propia. Todo se aprende. Una segunda forma de exportación es, hay varias en realidad, Incoterms, pero vayamos a una que también es conocida, muchos de ustedes seguramente la han escuchado, FOB. Así es, libre a bordo o puesto en el barco. Si nos ponemos estrictos en el FOB o FOB, básicamente yo me comprometo como exportador a poner la mercadería puesta en el barco, ¿correcto? Y ahí está bien. Pero si se dan cuenta, para hacer eso he incurrido en la mercadería misma, transporte interno, trámites con mi agente de aduana, estiva, almacenamiento y estiva, carga, y recién acá sale el barco a destino. Hay varios costos que están incluidos acá. Bien, entonces cuando ustedes entren a páginas como Alibaba, AliExpress, DL5 o quien sea, muchos de estos proveedores, por ejemplo, les dicen a ustedes precio FOB.
Ustedes inclusive cuando hacen su página en Alibaba o cuando ustedes presentan clientes, ustedes también usualmente van a usar el precio FOB en ambos lados. Si aplicamos el término Incoterm de manera correcta, FOB se refiere puesto acá. Y lo único que tendría que hacer el importador, mi cliente, sería pagar los costos de transporte. ¿Correcto? Bien. Pero sucede lo siguiente. Este es un tema básicamente de prácticas. Vamos a ponernos por aquí. Ok, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago una factura, tengo que ser muy claro en la factura. Si he hecho una exportación DDP, mi factura, ¿qué debe reflejar? Perdón, si he hecho una factura es Work, el primer Incoterm que habíamos conversado. Mi factura, ¿qué debe representar? Debe representar solamente el valor de la mercadería.